Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 4, ángulos según su medida y posición. Como ustedes recordarán, según su medida, los ángulos tienen su clasificación. Tenemos por aquí el ángulo nulo. Un ángulo es nulo cuando mide 0 grados, tiene abertura. Un ángulo es agudo cuando pasa el 0 grados, es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Cuando ya llega a 90 grados, ustedes recordarán que decimos que es un ángulo recto, mide 90 grados. Cuando pasa los 90 grados dijimos que el ángulo es obtuso, o sea, mayor de 90, pero el ángulo obtuso no llega a 180. Cuando llega a 180 se le llama ángulo llano. En este caso tenemos la isográfica como una mitad de circunferencia. Diga que es un ángulo llano. Cuando pasa el ángulo llano ya hablamos de los ángulos cóncavos, ¿no? El ángulo cóncavo es mayor de 180 pero no llega a una vuelta entera, o sea, es menor a 360. Cuando llega a 360, decimos que es un ángulo completo, un ángulo de una vuelta, ¿no? Forma una circunferencia, por lo tanto mide 360 grados. Y también olvidé mencionar el ángulo convexo. El ángulo convexo también engloba varios ángulos, porque es un ángulo que mide mayor de 0, pero menor de 180. Puede ser un ángulo agudo, puede ser convexo, el ángulo recto es convexo, puede ser un ángulo obtuso, ¿no? Ese es en cuanto a lo que es su medida. De acuerdo a su posición, los ángulos se clasifican en tres: ángulos adyacentes, consecutivos y opuestos. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son adyacentes? Cuando tienen un lado común, un rayo común. No se olviden ustedes que el ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que parten de un punto en común. Por lo tanto, en este caso tenemos dos ángulos, alfa y beta, que son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen este rayo que es común a los dos, ¿no? Cuando ya tenemos más de dos ángulos que están juntos, 3, 4, 5, hablamos de ángulos consecutivos, ¿no? Acá tenemos ángulos que están juntos, que tienen lados en común 2 a 2, por lo tanto se les llama ángulos consecutivos. Y por último tenemos acá los ángulos opuestos por el vértice, son ángulos que se forman por dos rectas que van a determinar cuatro ángulos, y se cumple acá que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Son congruentes, que significa que son iguales. Muy bien, vamos ahora a hacer una pequeña práctica. En el problema 1 tenemos que calcular el valor de x. Si ustedes observan la gráfica, todos estos cuatro ángulos forman una circunferencia, o sea, un ángulo de vuelta. Por lo tanto, los cuatro van a sumar 360 grados. No se olviden siempre, en la mayoría de los casos, para calcular valores o incógnitas hay que hacer ecuaciones. En este caso, mi ecuación sería 4x más 3x más x más 120 igual 360 grados. Sumamos las x, me quedaría 8x, 120 que está con signo positivo, pasaría a restar 240 y luego el 8 pasaríamos a dividir y me quedaría que el x sería igual a 30 grados, ¿no? En el problema número 2 tenemos aquí dos rectas que van a formar cuatro ángulos. Tenemos, como ustedes recordarán la teoría, ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto, estos ángulos son iguales. La ecuación sería 3x más 10 igual a x más 40. Agruparía las x en el miembro a la izquierda. Me quedaría 3x menos x. El 10 pasaría a restar, me quedaría 30. Me quedaría 2x. Y luego este 2 pasaría a dividir y me quedaría que le equivale a 15 grados. Ejercicio número 3. Dice, si OM es bisectriz del ángulo BOC, calcular el valor de x. Como ustedes recordarán, una bisectriz, que es una bisectriz, también es un rayo que va a dividir un ángulo en dos partes iguales. Si este OM es bisectriz del ángulo BOC, significa que lo va a dividir en dos partes iguales. Como ya me da una parte que es 30, la otra parte tiene también que ser 30. De esa manera, si veo los tres juntos, los triángulos juntos, voy a formar un ángulo llano. Y como sé que el ángulo llano suma 180, mi ecuación será la suma de los tres igual a 2x más 8 más 30 igual a 180.
Los x bajaría igual, no hay con qué reducirlo, los números los pasaría a restar, 180 menos 8 menos 30 me da 112, y luego este 2 pasaría a dividir y me quedaría 56 gramos. En el problema número 4 nos dice la suma de las medidas de dos ángulos que son proporcionales a 2 y 3 es equivalente a la medida de un ángulo recto. Calcular la medida del ángulo menor. Como ustedes recordarán y dije al comienzo, un ángulo recto mide 90 grados. Gráficamente se le representa por un cuadradito. En geometría, cuando ven ese cuadradito significa 90 grados, un ángulo recto. Entonces, estos dos ángulos que son proporcionales a 2 y 3, o sea, uno es múltiplo de 2 y otro es múltiplo de 3, lo planteamos de manera práctica como 2x y 3x. La suma de esos dos nos va a dar 90 grados, ¿no? O sea, va a formar el ángulo recto. Por lo tanto, mi ecuación quedará 2x más 3x igual 90. 2x más 3x 5x, luego el x pasaría a dividir y me quedaría que el x vale 18. En este caso me pide cuál es el ángulo menor será el 2x. Y 2x significa 2 por el valor de x. En este caso 2 por 18 me da 36. Y también calculé el ángulo mayor aquí, pero la respuesta sería 30, ¿no? Este problema. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos concluido lo que es la lección número 4. Espero que ustedes también en esta práctica puedan alcanzar un poco más sus conocimientos y cualquier duda o consulta me la pueden hacer por el buzón de correo que el colegio tiene destinado para ustedes. Gracias.